a través de las redes sociales. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes de que continuemos con el mensaje que estábamos compartiendo la semana pasada, porque es una secuencia de lo que estábamos enseñando en la sesión pasada, vamos en esta noche a orar para poder llevarle hasta ustedes la palabra de Dios. Padre, en esta noche te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, en esta hora, Señor, por dirigirme a toda la audiencia, a todos los amigos y hermanos que nos ven en las redes sociales, nos ven en internet, nos ven en YouTube, nos ven a través del canal. En esta noche, Señor, te pido que seas tú dirigiéndonos, que seas tú, Señor, usándonos con el mensaje de la palabra de Dios, que sea tu Espíritu, Señor, hablando a cada vida, a cada hermano, Señor. En esta noche te pedimos, Señor, que nos uses en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar hablando acerca de maneras prácticas de depender de Dios. En la enseñanza pasada estábamos hablando de que una de las maneras de cómo nosotros mostramos nuestra dependencia a Dios es la oración. Y que Dios nos dio un ejemplo de cómo orar. A través de nuestro Señor Jesucristo, le enseñó a sus discípulos a orar. Sí, nosotros podemos leer acá en uno de los pasajes de Mateo. Si podemos leer, vamos a leer un pasaje en Mateo capítulo 6, versículo 12 para recordar. Mateo 6 capítulo, vamos a comenzar a partir del versículo 6. Dice lo siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que ustedes le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, aquí vemos Jesús enseñándole a sus discípulos la manera que debían orar. Y esta enseñanza también es para nosotros, que nosotros debemos de orar a Dios y decirle: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad, Señor. Que seas tú lo que quieras con mi vida, con mi familia, con los planes que tú tienes para con mi vida, para con mi familia, para con el ministerio. Y también nos enseña acá el Señor de que Dios, nuestro Padre eterno, ya conoce, ya sabe de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él conoce todo de nosotros. Él conoce nuestra personalidad, conoce nuestro carácter, conoce nuestras necesidades, conoce el día a día, conoce cada momento, cada segundo de nuestra vida. Él lo conoce. Pero sí, Él deja la oración como una manera de que nosotros expresemos dependencia hacia Él, expresemos la sumisión a Dios. Y cuando hablamos de sumisión no significa que somos esclavos del Señor, no. Estamos hablando de aquella reverencia, de aquel respeto, de aquel de tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones, en todos nuestros proyectos, en nuestros planes. Que cada cosa que vayamos a realizar nosotros
sea en la voluntad de Dios, y que siempre respetemos y le demos la gloria a Dios, y que nos demos cuenta que nada sucede, que ni una hoja, ni una hoja de un árbol, nada sucede en este mundo, en esta tierra, si no es con la voluntad de Dios. Entonces, otra de las formas prácticas o maneras que nosotros debemos demostrar dependencia a nuestro Dios es el estudio, la lectura, el entendimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, vamos a leer un pasaje por acá. Dice segunda de Timoteo 3, versículo 16. Miren lo que dice segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Se lo voy a leer, ¿verdad? Un versículo muy conocido, un pasaje muy conocido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, y dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire que este pasaje de la Biblia es muy importante para los que le servimos a Dios, para los que ejercemos el ministerio, para los que estudiamos la Biblia, para los que creemos que la escritura, la palabra, la escritura, la Biblia, es la palabra de Dios, es la voz viviente de nuestro Padre eterno, de nuestro Dios. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando estudiamos la Biblia y nosotros tenemos la fe y tenemos esa confianza de lo que estamos leyendo, vino directamente del pensamiento de Dios, vino directamente de la boca de Dios, porque esta es palabra viva y nosotros la tomamos y la creemos. Va a dar grandes efectos positivos en nuestra vida, en nuestra familia. O sea que nosotros cuando leemos la Biblia y creemos en ella y creemos que es la palabra de Dios, hermano, y la guardamos y la atesoramos en nuestro corazón, hermanos, recuerden que aquí en la Escritura están los consejos de nuestro Dios. Él dejó este libro, este manual, para que nosotros podamos vivir y dirigirnos en esta tierra, en este mundo. Es como un código moral, son normas, son consejos de que nosotros debemos de respetar y debemos de obedecerlas para que nosotros vivamos en esta tierra, en este mundo, y no hagamos la vida más difícil de lo que es, porque realmente la vida no es fácil, pero si nosotros obedecemos la palabra de Dios, creemos en ella, la obedecemos, hermano, la vida se nos va a hacer menos complicada de lo que es. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos la Escritura, obedecemos su palabra, sus normas, sus leyes morales, sus normas morales. Hermano, es como que nosotros vayamos limpiando los obstáculos de nuestro camino, limpiando los obstáculos que nos vamos a encontrar más adelante. Si la vida es difícil, con la fe y con el apoyo y con la dirección de Dios, nosotros vamos a llegar a la meta. Vamos a lograr llegar a la meta.
No estoy diciendo que no vamos a nosotros a cometer errores, fallas. A veces nuestra fe va a disminuir, a veces nuestra fe se va a debilitar, pero tenemos que retomar de nuevo la fuerza y el ánimo y volver a aquel que nos dio la vida, aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz, aquel que nos quitó la venda de los ojos cuando estábamos ciegos espiritualmente y nos guió, nos dirigió en este mundo. Y nos sigue dirigiendo y nosotros podemos ver en medio de un mundo que cada día va en decadencia moral, en medio de un mundo que cada día está en caos, pero nosotros tenemos la luz de Cristo. Nosotros andamos en luz porque nuestro guiador es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu de Dios. Que andamos en un mundo de tiniebla, pero tenemos la luz de Cristo. Por eso es importante creer en la palabra de Dios, porque no es cualquier cosa. La Biblia no es cualquier cosa. Lo que leemos aquí, Dios usó a hombres y mujeres para poder escribir su palabra. Es como Jesucristo cuando vino a este mundo, a esta tierra, para que Dios se manifestara a este mundo de una manera visible, vino en la persona de Jesucristo. Y Él se reveló a sí mismo en Jesucristo. Dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. El Dios que nosotros no vemos porque Él es espíritu, Él es invisible, pero sí lo podemos ver en la persona de Jesucristo, pero también lo podemos sentir en su espíritu, en nuestra vida, en las circunstancias de la vida, en cada circunstancia, en cada necesidad que Dios nos concede en nuestras peticiones. En cada momento sabemos que Dios está ahí. Dios está ahí. Lo mismo para poder escribir este libro, esta palabra, Él usó a hombres y mujeres que Dios les revelaba su palabra y ellos iban escribiendo hasta poder tener hoy la palabra de Dios en nuestras manos. Sí, hermano, es una bendición de que nosotros confiemos en la Escritura. La persona que no cree en la Escritura, es difícil que llegue a conocer a Dios. Es difícil, porque la Escritura, la palabra de Dios nos ayuda a conocer más de nuestro Dios, a conocer de los planes y los propósitos que tiene para con nosotros. En la Escritura podemos entender, podemos conocer el origen del hombre, por qué Dios creó al hombre, con qué propósito Dios creó al hombre, su naturaleza. En Romanos capítulo 8, en Romanos vamos a leer otro pasaje bíblico. En Romanos capítulo 8, versículo 5, dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, otra de las formas de expresar nuestra dependencia a Dios es practicar más de Él, más de nuestro Señor Jesucristo,
y menos de nosotros. Menos de nosotros. Es decir, dejemos a un lado nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros caprichos, y dejemos que Dios dirija, gobierne nuestra vida. Dejemos que Dios cumpla su propósito en nosotros. Hagamos la voluntad de nuestro Dios. Entonces, acá dice el apóstol Pablo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque los que andan en la carne, es decir, los que no andamos en ese temor de Dios, de hecho que vamos a buscar cómo satisfacer los deseos de la carne en este mundo de pecado, en los placeres de este mundo, en los placeres de la carne. Porque si alimentamos mal la carne, vamos a obedecer mal lo que la carne quiere. Entonces, Pablo escribe y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Siempre va a haber una lucha en nuestro interior. Recuerden que cuando venimos a Cristo y Cristo entra en nuestra vida, viene a morar una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo en nosotros. Pero eso no significa que nos hemos despojado de esta vieja naturaleza. La naturaleza del viejo hombre, ahí está. La carne, está la naturaleza de Cristo y la naturaleza del hombre. Y va en dependencia de cuál que querramos obedecer. La naturaleza de Cristo o la naturaleza que quiere los deseos y las pasiones de este mundo, de la carne. Entonces, eso va en dependencia de qué más estamos alimentando nosotros. Y Pablo fue claro. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y es cierto. Porque hay personas que para ellos es normal y es común y es costumbre tener su esposa y tener relaciones sexuales con otras mujeres, aún teniendo su esposa. O también personas, hombres o mujeres que practican la promiscuidad. Para ellos es normal. O sea, eso dice, de esto, esta es nuestra naturaleza. Fuimos creados, dicen ellos, con instintos sexuales. Entonces hay que darle el deseo de lo que la carne quiere. Pero alguien que es espiritual se va a sujetar y va a respetar las normas morales que Dios ha establecido en su palabra. Y la va a respetar, la va a obedecer. Entonces dice acá que él va a obedecer lo que es del Espíritu. Dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y es cierto. El ocuparse de la carne, el practicar los deseos de la carne, los deseos que nos llevan al pecado, eso es muerte. Muerte, tribulación, enfermedad, trae un montón de consecuencias. Y por último, la muerte, el pecado nos lleva a la muerte. Pero el ocuparse de la vida, el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Eso es los resultados de el obedecer al Espíritu de Dios. Eso va a traer vida, va a traer paz en medio de las dificultades, en medio de los problemas.
Yo no estoy diciendo de que vivir andar en los caminos del Señor es fácil. No, amigo y hermano. Eso sí, de que obedecer a Dios y ser hermano fiel, obediente a Dios, ¿sabe qué? Nos ayuda a llevar menos la carga, porque ya no la llevamos solo nosotros. Esa carga pesada, Dios nos ayuda a llevarla. La vida se hace un poco más, menos complicada que a como otras personas andan en este mundo, en esta tierra, sin Dios y sin esperanza. El que tiene a Cristo, tiene la vida, dice la palabra de Dios. Tiene paz. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero no confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero ten fe, que también vas a vencer, así como yo he vencido. El Señor Jesús no habla de eso. Y dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, el venir a Cristo, el obedecer a Dios, vivir en este mundo, en esta tierra, va a ser menos complicado que como la viven otras personas que están fuera de Dios. Por eso el hombre de Dios sabio dice, el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? O el proverbista, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar la palabra de Dios. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, hermanos, vamos a ir limpiando nuestro camino. Vamos a ir limpiando nuestro sendero, nuestra trayectoria hacia la recta final, hacia nuestra vida eterna. Ser obediente, fiel a nuestro Dios, nos ayuda a vivir la vida menos difícil y complicada que estar fuera de los caminos del Señor. Y créelo, porque ya la carga no la llevamos solo nosotros. No la llevamos solo nosotros. Tenemos a un Dios todopoderoso que nos ayuda y que cuando flaqueamos, Él nos levanta y nos sostiene y nos lleva adelante. Entonces, en Romanos 12:1 dice, escribe el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí el apóstol Pablo dice que nos entreguemos completamente a Dios. Imagínense, que presentemos nuestros cuerpos, todo nuestro ser, nuestro alma, espíritu, lo presentemos en ofrenda a Dios. O sea que a Dios no le agrada que nosotros estemos como hijos de Dios practicando las cosas que le desagradan a Él, es decir, desobedeciendo sus normas morales, viviendo en la vida carnal, practicando cosas que van en contra de sus leyes. Dios quiere que
aún nuestro cuerpo, nuestros miembros, todo lo que Él nos ha dado, nuestra mente, nuestro ser espiritual, esté conectado directamente con Él. Y eso es un estilo de vida. O sea, no es asunto de un día voy a estar obedeciéndole a Dios y otro día voy a estar allá con lo que practican las cosas que le desagradan a Dios. Porque hay que ser claro, en la Biblia podemos encontrar la definición de lo que es pecado. Pecado es pecado. Pecado es, dice la Biblia, el egoísmo, la envidia, la lujuria, la promiscuidad, en este caso la fornicación, el adulterio, el robo, y comienza a mencionar un montón de cosas la Biblia. Es decir, eso es pecado, prácticamente la desobediencia a el infringir sus normas morales de lo que Dios ha establecido. Dios ya tiene establecido, esto es pecado y esto no es pecado. Y cuando Dios pone sus normas, sus leyes y las establece para que nosotros la obedezcamos y vamos en ella, hermano, es para bendecirnos a nosotros, para protegernos. Él pone sus límites. Él pone sus límites hasta dónde podemos llegar nosotros. Y si nosotros ya cruzamos la línea, ya estamos en problema. Nosotros. Entonces, mientras nosotros nos movamos en los límites que Dios ha establecido, ahí va a estar la bendición de Dios. Ahí va a estar su protección, ahí va a estar su bendición. Pero si nosotros ya cruzamos la línea, ya nos metemos a problemas, ya hacemos las cosas más difíciles. Entonces, por eso es que Dios establece sus normas, sus leyes, con el propósito de cuidarnos, de bendecirnos, de guardarnos del sufrimiento, del dolor, de la tribulación. Entonces, Juan 15:4 dice que para que nosotros podamos producir frutos espirituales, tenemos que estar conectados con Jesús. Esa es parte de la dependencia. No podemos depender de Dios, no podemos depender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo si no estamos conectados con Él. En Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, es decir, como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y es difícil. Nosotros, si no permanecemos en Dios, si no dependemos de Él, si no estamos conectados con Dios, si no estamos conectados con nuestro Señor Jesucristo, es difícil que nosotros demos frutos. Tenemos que estar conectados con Él. Entre más nos alejemos de Dios, más nos separemos de Dios, va a comenzar a sobresalir la carne, va a comenzar a gobernar los deseos de la carne, las prácticas carnales, y Dios, la imagen de Cristo, no se va a ver en nosotros. Entonces, aquí la Biblia es clara, en San Juan 15:4 dice que nosotros debemos de permanecer conectados a nuestro Señor Jesucristo para poder llevar o producir frutos. Y es lo que leía en Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Jesucristo es la vid, y Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Y eso nos habla claramente, ¿verdad? De estar
conectados a nuestro Señor Jesús, estar conectados a la vid, estar dependiendo de Él. Estar dependiendo de Él. Y luego más adelante dice, sin mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin Dios. Nada podemos hacer sin Él. Es difícil. En 1 Juan 5:2, mire lo que dice. Primera de Juan 5:2 nos enseña que otra de las maneras para depender de Dios y mostrar nuestra dependencia a Dios es actuar rectamente. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conoceremos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. Mire, es claro lo que nos dice acá el apóstol Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Y luego dice en el versículo 2 de 1 de Juan 5, en esto conoceremos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es difícil decir que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos. Es como cuando el hombre le dice a su esposa, yo te amo. Pero en la práctica no es cierto. Él le dice que la ama, pero en la práctica tiene otras mujeres. Imagínense. O sea, no lo demuestra con hechos. Entonces la mujer le dice, demostrámelo con hechos. Le dice a la esposa, demostrámelo con hechos. Si verdaderamente me amas, demostrámelo con hechos. Y así tiene que ser nuestra relación con Dios. Si verdaderamente amamos a Dios, dice acá, en esto conoceremos que amamos a los hijos de Dios. Dice, cuando amamos a Dios también y guardamos sus mandamientos, porque también tiene que ver con la relación que tenemos con los hijos de Dios y con nuestra relación con Dios, que no solo basta decirlo de palabras, sino tiene que haber convicción, tiene que haber hechos, tiene que haber acción. No nos podemos engañar a nosotros mismos, ni mucho menos engañar a Dios. O nos podemos engañar nosotros, no podemos hacernos que nos estamos engañando, pero no. Verdaderamente ante Dios estamos desnudos. Estamos en una casa de cristal que Dios nos ve todo, totalmente. Nos conoce aún nuestros pensamientos, nuestras maquinaciones, y no podemos engañar a Dios porque Él lo conoce todo. Dice que Él conoce nuestro levantarnos, nuestro sentarnos, desde nuestra entrada y nuestra salida, de nuestros pensamientos. Antes que hablemos, Él ya sabe lo que vamos a decir. No podemos engañarlo. Otro pasaje que quiero que leamos, vamos a Mateo capítulo 4. Mateo 4 dice lo siguiente. Mateo 4, 5 al 7. Vamos a leerlo del versículo 1. Versículo 1. Mateo 4, 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios,
y que estas piedras se conviertan en pan. El 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es parte también de nuestra manera de depender de Dios, de no poner a prueba a Dios, de no tentar a Dios. Como quien dice, poner a prueba a Dios o tentar a Dios a veces es cuando nosotros lo retamos y le decimos, ¿será que puedes hacer algo? ¿Será que eres capaz de sacarme de este problema? Porque miren, el diablo le dijo, estaba tentando a Jesús. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo en el versículo? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti. Tentando a Jesús. Lo estaba tentando, lo estaba retando, lo estaba poniendo a prueba, como quien dice, hazlo. De todas maneras, no dice que eres hijo de Dios, no dice que eres Dios, no dice que, no es que hace grandes milagros, o tu padre te puede salvar. Y miren lo que y en el versículo 7 le dice, a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. En el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y quiero explicar algo en esto, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando somos humildes y nosotros ponemos toda nuestra dependencia a Dios, ¿qué quiere decir esto? Que usted y yo podemos estar atravesando pruebas, tribulaciones, luchas. Y parte de ellas es parte de la formación de moldear nuestro carácter. Y muchas de ellas Dios las permite. Pero a veces nosotros no queremos pagar el precio, no queremos pasar por la prueba, por la tribulación. Y entonces le decimos a Dios, pero si tú eres Dios, tú tienes poder. A veces podemos retar a Dios y le decimos, pero tienes poder, ¿por qué no me sacas de esta situación, de este problema? Si eres Dios, eres omnipotente, no hay nada imposible que no puedas hacer. Y a veces muchas personas como cristianos retan a Dios y no son humildes y no dejan que las cosas sucedan como Dios quiere que sean. Porque tenemos que respetar cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que respetar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, a veces tentamos a Dios. A veces le decimos como el diablo a Jesucristo, le digo, si eres hijo de Dios, lánzate de aquí de este edificio. Él sabía muy bien el diablo sabía claramente que Dios lo podía librar de cualquier peligro, pero estaba provocándole. Y esto es pecado. Y a veces nos pasa a nosotros así, hermano. Podemos estar atravesando una lucha, una prueba, una dificultad. Y Dios quiere que pasemos por esa dificultad porque Él nos quiere enseñar. Él nos quiere dar una lección. Es ahí donde nosotros aprendemos. Es ahí donde nosotros confiamos en Dios, donde nosotros comenzamos a crecer y comenzamos a depender de la soberanía de Dios, de su voluntad y no de nuestras propias fuerzas. Entonces, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la lucha, Dios tiene el poder para de un
solo tajo, podemos decir, inmediatamente sacarte del problema. Y lo puede hacer porque Él es poderoso. Pero quizás el plan de Él no es eso. El plan de Él es pasarnos por la prueba, enseñarnos a través de la lucha de la prueba y luego, hermano, obtener la bendición. Porque así es como Dios nos enseña a nosotros. O sea, no es fácil. No es fácil el experimentar la grandeza, la maravilla de Dios, ver su respuesta en medio de la tribulación. No es fácil. Tenemos que ir paso a paso, escalón por escalón, y comenzamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Entonces, eso es una manera también de depender a Dios, dejar que Dios haga las cosas como Él mejor le place y no como nosotros. Que cuando estamos atravesando momentos difíciles, Dios tiene el control de ello. Y Dios sabe lo que va a hacer con nosotros y cuándo Él va a decir hasta aquí no más. Porque Él lo conoce todo, Él es sabio y Él quiere lo mejor para nosotros y Él sabe qué es lo más idóneo en nuestra vida. Y así pasa, hermano. Cuando muchos de nosotros como hijos de Dios estamos siendo probados y sentimos el dolor y la presión, a veces le decimos, ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo vas a parar esto? ¿No es que eres todopoderoso? ¿No es que puedes hacer todas las cosas? Y comenzamos a retar a Dios. Y fíjense que y Dios se enoja porque aún, pero Él se enoja, pero aún en su enojo, Él nos entiende porque somos seres humanos. Dice la Biblia que somos polvo y Él conoce nuestra condición. Y aún así, hermano, Dios nos tolera. Porque muchas veces pasa con nosotros, a veces que no tenemos paciencia y no esperamos que Dios haga las cosas a su tiempo y nosotros nos queremos adelantar. Y ahí es donde caemos en tentación y provocamos a Dios, retamos a Dios. Entonces, una de las otras maneras que debemos de aprender a confiar y depender de Dios es dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Que Dios haga las cosas como Él mejor le place cuando estamos nosotros pasando las dificultades y las pruebas. Así que en esta noche le damos gracias a Dios por este pasaje que he podido compartir con ustedes. Gracias por usted estar en sintonía con nosotros. Y le animo a que esté con nosotros todos los jueves, de las 7 de la noche a las 8, para que podamos estar compartiendo, estudiando la palabra de Dios. Y le animo a que también ore por el ministerio, por nuestro ministerio, para que nosotros podamos siempre seguir adelante. Así que saludos a los que nos ven a través de las redes sociales, a los que nos ven a través de Facebook, a través de el canal de YouTube, a los que nos ven ahora mismo por el canal de televisión. Es un privilegio, un gozo de que esté sintonizado con nosotros, esté conectado con nosotros, porque el mensaje de la palabra de Dios se está predicando y está siendo transmitido a lo largo de toda la zona norte de Nicaragua y sur, ya no digamos a través del internet, a diferentes partes del mundo está llegando la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta noche quiero terminar orando por cada uno de ustedes, por cada persona, por cada amigo que ha estado en estos momentos conectado con nosotros. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor,
en esta noche por permitirme, Señor, estar en este lugar. Señor, gracias por el tiempo que me has dado, Señor. Gracias, Padre, por predicar el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por todas las personas que nos están viendo ahora mismo en los diferentes medios, en las diferentes redes sociales, a través del internet, a través de YouTube, a través del canal, Señor, 88. Padre, en esta hora te pido, Señor, que nos ayude, nos guarde, nos libre, Señor, de esta peste, de esta pandemia, de este virus, Señor, que está atacando y muchas vidas están muriendo, Señor. Oro por las familias, Padre. Oro por los niños, por las familias, por las personas de la tercera edad, Señor, por las personas que tienen enfermedades crónicas, Señor. Y oro para que tú, Señor, las ayude y las guarde, Señor. Protege a cada familia, a cada niño, Señor, que va a la escuela, que va a preescolar, a cada joven que va a primaria, a cada niño que va a primaria, a cada joven que va a la secundaria, Padre. Oro, Padre, para que tú los protejas, los cuides, los guardes, Señor, de toda enfermedad, de esta pandemia, Señor, que todavía está afectando lo que es todo el mundo entero, Señor. Creemos, Señor, que tú tienes planes y propósitos con cada hogar, con cada familia, con cada persona, Dios, con cada nación. Y creemos, Señor, que solo tú tienes el control y el poder, Señor, para parar esta enfermedad, Señor. Oramos por las escuelas, por los niños, por los jóvenes, por los maestros que laboran en las diferentes escuelas, Señor, primaria, secundaria, preescolar, en las universidades, Señor, porque tú sabes que ahí es donde están las mayores, Señor, afectaciones y la forma más rápida de propagarse esta enfermedad, al igual que en los hospitales, Señor. Oramos por las personas que trabajan en los hospitales. Oro por ellos, Señor. Guárdalos, protégelos. Señor, protege nuestra familia, protege nuestros hijos. Oramos por los negocios también, por las personas que interactúan con diferentes personas en los negocios. Oro por ellos, Señor, para que seas tú guardándolos, Señor. Y en esta noche, Señor, oro por cada televidente que ha estado viéndonos, Señor, en esta noche. Guárdalos, bendícelos. Oro por las personas que están enfermas. Oro por los que no tienen trabajo, que tú les suplas o le des la inteligencia, la sabiduría para emprender un negocio, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mi estimado amigo y hermano, estaremos con ustedes el próximo jueves a la misma hora, a las 7 de la noche. Dios me los bendiga.